y los temas que se están tratando, cómo es Dios va armando todo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Las canciones que estamos cantando, cómo honran a Dios, cómo glorifican a Dios, ¿verdad? Y los temas tienen que ver unos con otros. En la mañana hemos hablado sobre el poder del pecado, ¿no? Cómo afectó el mundo, cómo afectó la relación entre Adán y su esposa, cómo trajo muerte espiritual, esclavizando la mente, dice, a las mentiras del diablo. La mente, engañada por las mentiras de Satanás, afectó los sentimientos, dice, ¿no? 1 Timoteo 6:5 dice, disputas necias de hombres corruptos, dice, ¿no? O sea, hombres que sus mentes están entenebrecidas, engañadas por el pecado, ¿no? Dando como resultado decisiones pecaminosas, pues las emociones fueron engañadas. El pecado dañó las relaciones, el pecado contra el prójimo dañó los pensamientos, los sentimientos y voluntad del afectado. ¿Por qué lo dañó? ¿Por qué afectó los sentimientos? ¿Por qué afectó la voluntad del afectado? Pues en la memoria emocional los pensamientos y las emociones se mantienen vivas, dice, vivas con el recuerdo, gracias Nancy, con el recuerdo del evento vivido, formando en el individuo una mochila emocional llena de las ofensas que otros hicieron y despertando en uno el resentimiento que demanda venganza, ¿no? Todo eso se ha visto en la mañana, ¿no? Cómo el pecado afectó las relaciones y cómo esas relaciones fueron llenando la mente de sentimientos de venganza, sentimientos opuestos, sentimientos que traen, despertaron en sí el resentimiento. Y ese resentimiento alimentó el espíritu, el sentimiento de venganza en nosotros, ¿no? El resentimiento es lo que vamos a ver como segunda parte, ¿no? El pastor Percy cerró ese tema, cómo el pecado introdujo como consecuencia el resentimiento, ¿no? Y vamos a ver su poder. Vamos a ver el poder del resentimiento, vamos a ver cómo ha podido envenenar todas nuestras relaciones, cómo ha podido envenenar nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no? Cómo nuestro diario vivir está envenenado por este sentimiento, ¿no? Y el principio de este tema es: hemos sido creados con la profunda necesidad de estar relacionados de modo saludable con el prójimo, ¿no? O sea, cuando Dios nos creó, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó, dice, con la necesidad de estar relacionado, ¿no? Por eso Dios se encontraba con el hombre y por eso Dios también ve en Adán la necesidad de tener a alguien igual a él que se relacione, ¿no? El ser humano ha sido creado de una forma que sus relaciones, que su entorno sea saludable, ¿no? Cuando este entorno no es saludable, estos niños crecen emocionalmente desestabilizados, con un resentimiento hacia la sociedad, con un resentimiento hacia su familia, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido creados para relacionarnos saludablemente, ¿no? El diseño divino antes de la entrada del pecado, dice, se presenta una necesidad en Adán, ¿no? ¿Cuál es el diseño divino? Una necesidad que en Adán se presentó. ¿Cuál es?
que él necesitaba una compañía, ¿verdad? Para desarrollarse, para tener relaciones saludables y significativas, ¿verdad? Lo encontramos en Génesis 2, del 18 al 25, donde dice que Adán puso nombre a todos los animales, todo, pero él, dice, no encontró alguien igual a él, ¿no? Y dice que vio Dios que el hombre estaba solo. No es que Dios no se dio cuenta, pienso que Dios esperó que el hombre entendiera de su necesidad para poder valorar lo que Dios le había dado, ¿no? Y un paréntesis acá, ¿no? Los que tenemos esposos o nuestros hijos, ¿no? Muchos de nosotros no valoramos eso que Dios nos ha dado, sino que maldecimos y renegamos y hasta decimos, no, en qué mala hora me casé, en qué mala hora decidí tener un hijo más, ¿no? ¿Por qué? Porque el diablo ha trastocado, el diablo ha destruido el plan perfecto de Dios, ¿no? Entonces Dios le dio su compañera, Dios le dio a Adán lo que él necesitaba, y él da una explosión, dice, ¿no? Él explosiona con genuinas palabras de realización, ¿no? Porque eso es lo que Dios para eso Dios ha creado al ser humano, para que el hombre se relacione, ¿no? Entonces, cuando Dios le trae a su compañera, él explosiona, ¿no? Con palabras genuinas, que dice, wow, esto es carne de mi carne, huesos de mis huesos, la llamaré varona, ¿no? Igual que yo, la llamaré igual que yo, ¿no? Entonces, es lo que es el diseño de Dios. Pero aquí un paréntesis, ¿no? ¿Qué decimos de nuestro esposo? ¿Qué decimos de nuestra esposa? ¿Qué decimos de nuestros hijos, no? Dios creó, amada iglesia, al hombre y a la mujer seres emocionales, cuyas manifestaciones sean beneficiosas para todos, dice, ¿no? Las manifestaciones que Dios deseaba que tú y yo expresemos en nuestras emociones tenían que ser beneficiosas. Por ejemplo, llorar de alegría, ¿no? Dios diseñó las lágrimas, pero no para llorar de dolor, de tristeza. Por eso en el cielo ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, ¿no? Si habrán lágrimas, no, Dios diseñó las lágrimas para llorar de alegría, ¿no? La Biblia no lo dice, pero ¿de dónde sabemos que si Adán lloró de alegría, ¿no? Vamos a suponer. Entonces, la alegría es por ejemplo, una de las emociones que Dios ha creado en nosotros es sentirnos alegres, porque es beneficioso para nosotros, ¿no? También damos gritos de emoción, ¿no? ¿Cuántos chicos que ingresan a la universidad, qué hacen de emoción? Gritan, ¿no? ¡Ah! Gritan, se tiran al piso, ¿no? Los que campeonó Alianza, ¿no? ¿No? Mi pastoriato tiene que ser. Pero, o sea, Dios diseñó, nos hizo seres emocionales para ser alegres, para disfrutar de esas emociones, ¿no? Pero el pecado ha hecho que esas emociones, o sea, nos destruyan, ¿no? Por ejemplo, Dios nos ha hecho seres emocionales para reaccionar ante palabras de halago. Palabras de cuando nuestros papás nos decían, no, ven mi cholo, ven mi hijito, no, ven mi hijita, no, ven mi reina, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, a mi sobrina le decía mi princesa, ¿no? Ven mi princesa, que pase la princesa, ¿no? Y ella toda entraba así, ¿no? Entonces, y así, ¿por qué? Porque Dios nos ha hecho seres emocionales para disfrutar de esas emociones, para disfrutarlas, para que todos nos beneficiemos, ¿verdad?
en el diseño de Dios no estaba diseñado las tristezas, las ofensas, no estaba eso, ¿no? El pecado introdujo eso y eso lo hemos visto en la mañana, ¿no? Cómo el pecado afectó las relaciones, cómo el pecado afectó, ¿no? Entonces, sin embargo, a pesar del diseño de Dios, el hombre fue creado para relacionarse y que Dios le dio emociones saludables para que todos sean beneficiados en una familia, el maligno irrumpió este diseño, ¿no? La irrupción maligna empezó cuando Satanás, por medio de sus mentiras, creó barreras entre las personas a fin de que vivan con un vacío existencial. En Génesis 3:7 vemos que Dios viene como todos los días, viene al huerto, ¿no? Y Adán y la mujer que se relacionaban sanamente con Dios, lo escuchan y se esconden, dice, ¿no? Se esconden de Dios, ¿no? La interrupción maligna, ¿no? La irrupción maligna destruyendo la relación perfecta entre el hombre y Dios, ¿no? Entre Dios y el hombre, perdón, ¿no? Y en el versículo 12 del capítulo 3 vemos ahí que Dios le dice, ¿no? ¿Qué has hecho, Adán? Y él dice, la mujer que me diste. Ya no le dice la varona, la hueso de mis huesos, no, carne de mis carnes, mi amada, no, la mujer que me diste, dice, ¿no? O sea, la irrupción maligna, ¿no? Crea las barreras entre las personas para que vivan un vacío existencial, ¿no? Y esto sucede en nuestras familias, entre cónyuges, ¿no? Hay barreras que han interrumpido a veces desde la primera noche de bodas, a veces en el enamoramiento irrumpió el enemigo y tú hasta ahora lo tienes guardado. Y en tu mente siempre dices, no, igualito, ¿para qué me habré casado? Dices, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo trabajó para crear barreras, ¿no? Porque el enemigo nunca quiere que nosotros cumplamos el diseño divino de relacionarnos satisfactoriamente, sino que Él siempre va a crear vacíos, va a crear que nuestras relaciones existan vacíos. Por ejemplo, cuando un hijo empieza a desobedecer, ¿no? Cuando un hijo desobedece, ¿no? Ahí empiezan a irrumpirse el diseño divino, ¿no? Y que es que el papá o la mamá empiezan a separar, a crear barreras y decir es malcriado. Y peor si el papá lo consiente o si la mamá lo consiente, ¿no? Entonces, todo eso es trabajo del maligno. Todo eso es trabajo del enemigo para irrumpir lo que Dios verdaderamente ha diseñado. Cuando suceden estas rupturas, ¿no? Ahí es donde se introduce el resentimiento como factor divisorio entre las personas, ¿no? Entonces, el papá resentido contra el hijo porque es el engreído de mamá, o viceversa, mamá resentido con la hija porque es la niñita la que el papá no quiere que la niña lave su plato, que limpie la casa. Entra el resentimiento, el enemigo entra a tallar ahí y lo vemos en Génesis 4, en Caín y Abel, ¿verdad? Cuando Dios ordena, tráigame una ofrenda, y Caín se resiente contra su hermano porque su ofrenda no es aceptada. Y él, en vez de ir a la presencia de Dios y decir, Padre, ¿por qué no aceptaste mi ofrenda? ¿Qué hice mal? ¿No? Entonces, él
dice, se levantó contra su hermano, maquinó la muerte, ¿no? Enseñándonos a nosotros que el resentimiento va a traer la muerte en las relaciones que Dios ha diseñado que deben ser saludables. El resentimiento trae la muerte entre cónyuges. El resentimiento trae la muerte entre padres e hijos. Hijos que sus padres ya tienen 70, 80 años y no los quieren ir a visitar. No. Y a veces lamentablemente nosotros mismos, el cónyuge mismo, ha alimentado ese resentimiento en el hijo y lo ha justificado y le dice, no, claro, pues, ¿qué va a quererte venir a ver? ¿Acaso no te acuerdas todo lo que le has hecho? ¿No? Creyendo que de esa forma, ¿no? Como también ese cónyuge está resentido, de esa forma se está vengando prácticamente. Hijos, tíos, ¿no? Primos, entre primos que años no se frecuentan, no se visitan. ¿Por qué? Porque hay resentimiento desde niños, ¿no? Que los despreciaron, que porque tenían una posición económica mejor, la botaban, ¿no? Y así. Entonces, el resentimiento se introdujo como un factor divisorio entre las personas. En Caín vemos ese ejemplo, ¿no? Por causa del resentimiento, Caín se divide emocionalmente de su hermano y lo mata. Y hoy te pregunto, ¿de quién te has dividido por causa del resentimiento? ¿A quién has matado? ¿A quién lo has matado? Y ojo, que así como la sangre de Abel clamaba por justicia, la Biblia dice que el clamor del inocente, que el clamor de la víctima llega a la presencia de Dios. Entonces, puede ser, amada iglesia, que ante la presencia de Dios está gritando un clamor interno de nosotros de que estamos resentidos, ¿no? Que hemos matado a alguien y ese alguien está muerto por nuestras palabras, por nuestro rechazo, está muerto por nuestro abandono, ¿no? Ese papá a quien tú no perdonas, ¿no? Y levanta su clamor a Dios y le dice, Señor, ¿por qué mi hijo no viene? O dirá, Señor, si tú le hicieras que mi hijo me perdone lo que yo me he equivocado, ¿no? Entonces, ese clamor, así como la sangre de Abel clamaba, ¿no? Así el ofendido, la persona con quien tú estás resentido y lo has matado espiritualmente o relacionalmente, está clamando ante Dios. El resentimiento, dice, vamos a ver el significado de acuerdo al diccionario secular, ¿ya? Dice, el resentimiento es una respuesta natural a situaciones que se perciben como injustas o dolorosas, ¿ya? Es algo natural que nos nace, ¿no? También dice, es un sentimiento persistente de disgusto o enojo hacia alguien por considerarlo causante de ofensas o daños sufridos y se manifiesta en actitudes, en palabras o en actos hostiles contra tal persona. Entonces tú puedes decir ahora, ¿no? ¿Por qué mi hijo es hostil conmigo? ¿No? Como dice el pastor, ¿no? Lo vamos a abrazar y se vuelven malaguas, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué se vuelve una malagua? Porque podríamos haber resentido su corazón. ¿Por qué hay palabras hostiles? ¿Por qué hay palabras grotescas? ¿Por qué hay gestos de desprecio? ¿No? ¿Por qué? Porque están resentidos contra nosotros, ¿no?
O nosotros, ¿por qué hacemos esos gestos? ¿Por qué damos esas palabras hostiles? ¿Por qué hay actitudes? ¿Por qué? Porque podríamos estar resentidos, porque podría el resentimiento haber gobernado nuestra vida. También dice que el pasado es el elemento clave del resentimiento, dice, ya que está basado en hechos que sucedieron y que causaron dolor que no pueden borrarse. O sea, podrías examinarte en esta mañana y a través de estos conceptos decir, ¿estaré resentido? ¿O estoy resentido? ¿O he causado resentimientos a alguien? ¿No? Entonces, dice, el pasado es el elemento clave del resentimiento, ya que está basado en hechos que sucedieron y que causaron dolor que no pueden borrarse. Es como una herida abierta que no sana y que no deja de producir dolor, ¿no? O sea, te ves con alguien, te produce dolor. No quieres ir al cumpleaños familiar de alguien porque te encontrarás con el que te ha ofendido. Quiere decir que hay resentimiento en nuestros corazones. Quiere decir que nuestras vidas están resentidas. También dice que el resentimiento es un espiral, ¿no? Acordémonos cómo es un espiral, ¿verdad? Que comienza con el dolor, pequeñito, ¿verdad? Despierta el enojo, aviva el odio y pide venganza que a su vez nunca se satisface. Nunca. Porque la persona puede morirse y decir, como yo una vez dije, ¿no? ¿Por qué se murió si no pagó todo lo que me ha hecho, ¿no? El resentimiento, ¿no? Por eso dice, comienza con el dolor. Ahí está tu dolor que está infectado, ¿verdad? Está por dentro, aparentemente tú estás sano, pero encima no se ve nada, pero adentro está que se pudre, está que se hace pus, ¿verdad? Y entonces cualquier cosa te va a despertar a la ira, te va a despertar al enojo, te va a despertar al odio, ¿no? Entonces, miren, identifiquemos si estamos resentidos o los que nos rodean, nuestro entorno está resentido contra nosotros. El resentimiento, amada iglesia, afecta nuestra integridad espiritual. Cuando tú y yo estamos resentidos, nuestra integridad espiritual se verá afectada. El resentimiento, dice, hará que perdamos la gracia de Dios porque estamos contaminados con el resentimiento, con la ira, con el rencor. Hebreos 12:15 nos dice, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Tu resentimiento te hará perder la gracia de Dios. Tu resentimiento corromperá tu entorno. Como tú estás resentido, no vas a saber ser un buen padre, una buena esposa, no vamos a saber ser buenos hijos porque estamos resentidos. Y debido a eso brotó la raíz de amargura. Al brotar la raíz de amargura en nuestras vidas, afecta nuestra integridad espiritual. No podemos acercarnos hacia la gracia de Dios, porque esa gracia nos ha perdonado. Y la Biblia dice que así como Él nos perdonó, nosotros tenemos que perdonar.
Esa es nuestra integridad espiritual, estar íntegros. Dice, la integridad dice, todos ofendemos de muchas formas y muchas veces. O sea, ¿qué quiere decir? Que si todos ofendemos, yo ofendo. Y si yo ofendo, tengo que estar dispuesta también a recibir las ofensas y a poder perdonar. Pero no queremos eso, ¿verdad? Y brota la raíz de amargura. La Biblia dice que un corazón herido por el resentimiento afecta tu integridad espiritual porque no tienes paz, porque no tienes comunión con Dios. Al no tener comunión con Dios no puedes escuchar la voz de Dios. Al no poder escuchar la voz de Dios no podrás orar. Cuando vas a leer la palabra no la vas a entender, porque la voz del resentimiento te abrumará. La voz del resentimiento gritará, dará gritos de venganza. Tu corazón herido estará intocable, no vas a querer ser sanado, ¿no? El resentimiento se apoderó de ti de tal manera que ya no le permites a Dios que a través de su verdad te sane, ¿no? Por eso no se pierdan, porque en el tercer culto Dios nos dará la armadura para poder librarnos del resentimiento. Jeremías 4:18, en la versión Dios habla hoy, dice: tu conducta y tus acciones son la causa de lo que te ha sucedido. Tu maldad te ha dado este amargo fruto y te hiere el corazón. Por eso afectamos nuestra integridad espiritual cuando damos lugar al resentimiento. ¿Por qué? Porque hemos dado frutos de ira, frutos de rencor, y ese fruto ha herido nuestro corazón, y esa conducta nos hace reaccionar de malas maneras, y eso irrumpió nuestra integridad espiritual. No podemos leer, no podemos orar. La palabra, venimos a la iglesia y salimos igual porque estamos en la iglesia y estamos pensando en la ofensa y tu deseo de venganza. Entonces la palabra quiere entrar, quiere penetrar en tu vida y hacerte libre, pero tú no lo dejas. ¿Por qué? Porque como dice Jeremías 4:18, tu conducta y tus acciones son la causa de lo que te ha sucedido. Tu maldad te ha dado este amargo fruto y te hiere el corazón. En Hechos 8:23 vamos a encontrar, dice, cuando Pedro le dice: veo que estás lleno de amargura y que la maldad te tiene preso. Miren, ahí encontramos a un personaje, ¿no? Cuidémonos del resentimiento, iglesia, porque con el resentimiento afectamos nuestra integridad espiritual, porque no habrá lugar para el bien. No habrá lugar para el bien, sino que solo la maldad, dice. Y un hijo de Dios que es íntegro espiritualmente no le puede dar lugar a la maldad. Un hijo de Dios que es íntegro espiritualmente no puede maquinar venganza, sino que pensará, como dice su palabra, en esto pensad, en todo lo que es bueno, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que glorifica a Dios, en esto pensad, dice su palabra, ¿no? Entonces, iglesia, cuidemos nuestra integridad espiritual. Cuidemos nuestra integridad espiritual por cuando dice, cuando nosotros nos llenamos de resentimiento, nuestra boca dejará de fluir palabras de vida, porque nuestra boca fluirá palabras de muerte, palabras maledicientes, palabras que deshonran a Dios. Por eso Proverbios 21:18 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero cuando un corazón está resentido, ¿podrá hablar vida?
no podrá hablar vida. Por eso Romanos 3:14 dice, y su boca está llena de maldición y amargura. Y su boca está llena de maldición y amargura, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo así? ¿Por qué maldigo todo el tiempo? ¿Por qué reniego de cualquier cosa? ¿Por qué me molesta ver a alguien feliz? ¿Por qué me molesta ver los matrimonios consolidados? ¿Por qué me molesta ver en la playa que un niño juegue con su papá? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me causa fastidio? ¿Por qué me indigna y me perturba ver que los papás gasten en juegos para sus hijos? ¿Por qué? Porque quizás hay resentimiento en nuestros corazones y nuestra boca está llena de amargura y maldición, ¿no? Maldecimos, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo pueden gastar? Y no es el gasto en sí, es que estamos resentidos. El resentimiento también será una evidencia de que ha afectado tu integridad espiritual cuando lo que está escrito en Efesios 4:31 se ha convertido en tu estilo de vida. Y en Efesios 4:31 dice, ¿no? Estás lleno, dice, aléjate de las amarguras. Aléjense ustedes de la amargura, de las pasiones, de los enojos, de los gritos, de los insultos y de toda clase de maldad, ¿no? Entonces, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué está afectando nuestra integridad espiritual? ¿No? Puede ser los gritos, pueden ser los enojos, pueden ser los insultos, ¿no? Anoche vi una tristeza, un nene de 3 añitos tendría, ¿no? Yo salí a sacar a mi perrita al baño y escucho un insulto a un niñito, ¿no? Lo insulta la mamá y le dice, ponte bien, ¿no? Que era que le estaba tomando una foto, ¿no? Y el niño, como bebé, se distrajo mirando al carro que venía, porque él estaba en la avenida, ¿no? Y la mamá le dio un insulto, ¿no? Y de ahí estoy entrando a mi casa y le vuelve a dar otro insulto, ¿no? Entonces yo digo, Señor, esta semana, incluso hasta lo cuento y lloro, hermanos, porque salgo del hospital, estaba en el micro, estaba en el carro y veo a una mamá joven, tendría 28 años, no creo que tenga más, con sus 2 hijos, uno ya de 13 años, pero alto, y el otro más o menos de 9, 10 añitos, ¿no? Y entonces el niño recontra inseguro, temeroso, y la mamá, en vez de agarrar a cada uno de una mano, ella agarra al menor y le hace agarrar al mayor del menor, pero el menor era tan inseguro que no podía correr, que para cruzar la pista miraba para acá, para allá, y cuando llega a cruzar, la mamá lo agarra así, que lo agarra de peñiscones y peñiscones. Hermanos, me cayeron mis lágrimas, porque pude ver a una madre llena de resentimiento, golpeando a su pequeño, a su hijo adolescente. Y el Señor me hablaba y me decía, ora por ese niño, ora para que cuando él crezca no sea un delincuente, porque lo que su madre está haciendo lo está llenando de resentimiento y amargura, ¿no? Y así ayer estaba, mire, eso me ha pasado el martes, lo he visto, y así cada día que lo recuerdo, el Señor me hace orar, ¿no? Pero ¿cuánto daño hacemos, iglesia, a nuestros hijos? Porque estamos resentidos, ¿no? ¿Qué
puede haber pasado con esta dama, una dama muy hermosa, pero su rostro denotaba amargura, denotaba odio, ¿no? Y toda esa frustración lo direccionaba hacia ese joven, prácticamente ese niño de 13 años, ¿no? Iglesia, el resentimiento será una evidencia en tu vida cuando tú estás lleno de amargura, cuando estás lleno de enojo, cuando tus gritos y tus insultos son de tu vida cotidiana y cuando siempre estás tratando con maldad. Hace años vi una escena muy triste, ¿no? Yo estaba en un entorno familiar y su hija de este señor era muy rebelde, ¿no? Y veo que ella estaba sentada en la silla y él da una patada en la silla y la silla se voltea y la niña se cae y se golpea la cabeza, ¿no? Acciones, ¿no? Y cuando indagué de su vida de este varón, así lo habían tratado. Así lo habían tratado, ¿no? Acciones que están dañando a nuestra familia, acciones que están dañando a iglesia. El resentimiento, iglesia, también afecta nuestro equilibrio emocional. El resentimiento suele causar malestar emocional significativo, incluyendo el estrés, la ansiedad y la depresión. Estás ansioso, ansiosa, tienes temor de todo. Tú no te das cuenta por qué. Tienes temor a estar solo, tienes temor a estar sola, tienes temor de caminar por las calles, ¿no? ¿Por qué? Porque el resentimiento ha desequilibrado, ¿no? Tu emoción, tu equilibrio emocional ha sido trastocado. El estar rumiando consecutivamente las ofensas afectará tus emociones, haciéndote esclavo de todos aquellos que te han ofendido, ¿no? Conversaba con una persona de la tercera edad que se acordaba que ella había sufrido de TBC durante 8 años, ¿no? La TBC mayormente cuando te tratas, ella dice, ¿no? Lo que mi enfermedad pudo haber durado 1 año o 2, a mí me duró 8 años. Y cada vez que mi madre venía al hospital me decía, ¿cuándo piensas morirte? Que me quitas el tiempo de venirte a ver acá. Imagínense, ¿no? Y conversaba con esta persona de la tercera edad y le decía, no, pero ¿no te has puesto a pensar que en vez de recordarlo con tristeza y con el dolor que te causa, ¿por qué no empiezas a perdonarlo? ¿Por qué mejor no empiezas a decirle, bueno, Dios mío, ahora yo te conozco y perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos que nunca me fueron a ver al hospital, ni llevaron a mis hijos un plato de comida, ¿no? Miren, te afecta emocionalmente el resentimiento, ¿no? Estarás rumiando siempre los recuerdos. En la Biblia vamos a encontrar personajes resentidos. Si bien es cierto, no lo habla de este tema, pero yo me imagino a Agar, una mujer resentida. Agar, yo pienso que ella vivió resentida con su sierva Sara porque ella la obligó a acostarse con su marido. Y una de las formas en que ella mostraba su resentimiento quizás era burlándose de ella, de Sara. ¿Ves? Ahora yo voy a tener un hijo y tú no puedes tener hijo.
¿no? Y ese resentimiento en Agar la llevó a huir porque Sara la tuvo que despedir, ¿no? Pero Dios la encuentra y le dice, regresa y sé sumisa a tu señora, ¿no? Y esto nos identifica que muchos de nosotros buscamos la salida al resentimiento de diferentes formas, pero Dios nos dice, regresa. Regresa al punto de partida y ahí trata tus heridas, ¿verdad? Por eso en el tercer culto vamos a ver cómo tratar con el resentimiento. Y luego Agar nuevamente, ¿no?, desequilibrada emocionalmente por el resentimiento, cuando es botada, despedida por Abraham y Sara, el resentimiento la hizo pensar en desearle la muerte a su hijo y lo abandona en el desierto. Y dice, esperaré a que muera. Pero nuevamente Dios le dice a Agar, ve a tu hijo, yo te voy a proveer, ¿no? Dios enseñándonos, iglesia, que tú no vas a poder con tu resentimiento, tú no lo vas a poder lograr. Dios te hace volver. Y el otro ejemplo que puedo asumir, ¿no?, que es los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Yo digo, ¿no?, los 10 hermanos de José estaban resentidos contra su hermano por causa de que estaban resentidos con su papá. ¿Y por qué estaban resentidos con su papá? Porque su papá tenía la esposa preferida y los hijos preferidos. Y recordemos que cuando un hijo ve llorar a su madre, ¿qué hace ese hijo? Se desequilibra, ¿verdad? Entonces yo pienso que los hijos de Lea, de Bilha y de Zilpa siempre estuvieron viendo llorar a sus mamás, diciendo, no me quiere, no soy amada, no soy deseada por él, solo ama a Raquel y a sus hijos. Y Jacob agrava este resentimiento en sus hijos cuando le teje a José las túnicas de colores, ¿verdad? La túnica de colores, ¿verdad? Avivó el resentimiento en sus hijos. Por eso es que ellos nuevamente, miren, el resentimiento guiando hacia la muerte. ¿Qué decían los hermanos de José? Matémoslo, dicen, ¿no? Matémoslo. Pero Rubén libró de muerte a José, pero igual, ¿no? Miren, cuando el resentimiento se apodera de nosotros, vamos a querer venganza, odio, ¿no? Muerte. ¿Qué hay de nosotros, iglesia? ¿Cómo está nuestro equilibrio emocional? ¿Qué ha hecho el resentimiento en nuestras emociones? ¿Anhelamos matar? ¿Anhelamos vengarnos? ¿Anhelamos la desgracia del que nos ha ofendido? ¿Maquinas situaciones en que crees que te harán justicia? ¿No sonreímos? ¿No dormimos? ¿Maldecimos, gritamos, golpeamos? ¿No? ¿Qué hay? ¿Cómo está nuestro equilibrio emocional? ¿Qué decimos? ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué análisis podemos hacernos de nosotros mismos? También el resentimiento afecta a nuestra integridad física, ¿no? También quise poner este ejemplo en María, ¿no?, la hermana de Moisés. La Biblia dice que María y Aarón hablaron mal de Moisés porque él tuvo una esposa cusita, ¿no?
Pero en el versículo, en Génesis 12, del 1 al 15 está esta historia, pero en el versículo 6, 7 y 8 vemos que Dios dice, ¿no? ¿Por qué verdaderamente María y Aarón estaban resentidos contra Moisés? Y era que ellos querían que Dios también hable a través de ellos, ¿no? Y dice, como consecuencia de esta murmuración, Dios le trae lepra. Y, amada iglesia, ¿cuántos de nosotros podríamos estar leprosos por causa del resentimiento? Nuestra integridad física está siendo afectada con la gastritis, con la enfermedad a los huesos, con el hígado graso, con irritabilidad, con ataques de histeria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no aguanta nuestro cuerpo físico, quiere desfogar todo el resentimiento que hay dentro de nosotros. Y dice que María fue sacada del campamento por 7 días y por causa de ella el campamento no avanzó, dice, ¿no? Y muchos de nosotros físicamente estamos enfermos y no avanzamos, iglesia. Vamos a los médicos y los médicos nos dicen, no tiene nada, señora, como a mí me dijo el doctor, ¿no? Señora, usted no tiene nada. Lo que usted tiene que dejar de hacer es estar, pues acá, ya, deje de hacer eso. Y yo cuando lo miré al doctor, iglesia, yo dije, es Dios que me está hablando, es Dios, decía yo, porque el doctor se transformó. Y me dijo, déjese de estar haciendo acá. Usted parece, quiere todo hacer, todo quiere hacer usted, señora. Ay, Dios mío, iglesia. Y desde que hice eso me sané de la gastritis, iglesia, ¿no? De verdad, ¿no? Pero yo clarito vi que el doctor se transformó de verdad, porque me dijo, me miró todos los análisis, todo, ecografías, todo me hacía. No tiene nada, señora, nada tiene usted. Déjese de controlar todo, me dijo así, ¿no? Entonces, miren, ¿no? El resentimiento puede afectar nuestra integridad física, iglesia. María fue detenida, fue sacada del campamento. Tu familia puede estar detenida económicamente, espiritualmente, emocionalmente, por causa del resentimiento, ¿no? Hay un derecho legal en el enemigo, ¿no? El enemigo, hay enfermedades gástricas, dice, hay enfermedades cardíacas por causa del resentimiento, ¿no? La irritabilidad afectará nuestro hígado, nuestra vesícula biliar y también afectará nuestro sueño. No podremos dormir. ¿Por qué? Porque hay resentimiento. También el resentimiento afecta nuestra vida relacional, ¿no? Distanciamiento entre los cónyuges, distanciamiento entre los hijos de los padres o de los padres hacia los hijos, ¿no? Distanciamiento entre hermanos, ¿no? ¿Cuántos hermanos que no se hablan años? ¿Por qué? Porque era el consentido de mamá, porque mamá le compraba a él el pantalón y a ti te daba el usado, o porque mamá lo mandaba a trabajar, te mandaba a trabajar a ti, pero a él lo dejaba dormir, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos resentidos y nuestra vida relacional? No, vieja, nada más, vieja, ni un abrazo, ni un beso, ¿no? Y vieja, no es la mamá, es la vieja, ¿no? Entonces, hay resentimiento que ha afectado la relación entre hermanos. No te hablas con tu hermano,
¿no? Hace años cuando yo me sentí con el derecho de quererme ofender con mi hermano y no quererle hablar y tratarlo diplomáticamente, ¿no? El Señor me habló en mi corazón en 1 Pedro, ¿no? Cuando dice, el que no ama a su hermano no tiene a Dios, ¿no? Y eres homicida todavía, porque cuando yo le dije, pero Señor, yo sí lo amo, solamente que no quiero pues hablarle porque siempre es el engreído de mi mamá. Eres homicida, me dijo. Ay, no, Señor, ya está bien, le voy a perdonar. ¿No? ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos saludables en nuestras relaciones, ¿verdad? Afecta la relación entre primos, afecta la relación entre amigos, ¿no? ¿Cuántos en el encuentro de promoción se han dado cuenta que están resentidos? Hace poco vino un amigo de promoción de Estados Unidos y lo primero que se me vino es que él me decía pata de pollo, pata de pollo, pata de pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vendía pollo en el mercado, ¿no? Y miro la foto y la herida ahí estaba, ¿no? Pero miren, ¿no? ¿Cuántos estamos resentidos así, resentidos con nuestros amigos, ¿no? También afectará nuestra vida relacional porque ya no habrá confianza, no habrá intimidad, no hay felicidad. Estás ahí en familia, pero no te sientes feliz. Estás ahí en tu familia, pero no intimas con tu hermano, con tu papá, con tu mamá. No, y mamá de repente se ha dado cuenta que tú estás resentido porque a ti no te daba la presa más rica, pero ahora te la da y mamá se acerca, hijita, hijito, toma, sírvete, y tú estás mirando el plato de tu hermano, ¿no? No, a ver, ¿le ha dado igual? Y de encima todavía te dices, claro, ahora me quiere dar el plato más grande, la presa más buena, porque sabe que estoy resentido con él, pero no le voy a perdonar. ¿Sí o no, hermanos? Somos humanos, nos viene eso, pero no nos damos cuenta que los más dañados somos nosotros. Estamos afectando nuestra vida relacional. Afectamos nuestra vida relacional porque nos desconectamos. Estás desconectado de ese hijo con quien estás resentido. No te interesa, ni lo llamas. ¿Por qué lo voy a llamar? Él es el que está resentido. Yo soy el padre, él tiene que venir a mí, dices, ¿no? Cuando Dios está también diciéndote, tú también estás resentido, perdona a tu hijo, ¿no? El resentimiento afecta nuestra vida relacional porque nos convertimos en adversarios. Ya no vemos esposo, esposa, ya no vemos padre, hijo, no, es mi adversario. Cualquier cosa busco para ofenderlo, para pelearme con él, para vengarme de él. Nos convertimos en adversarios de quién estamos resentidos. Y el resentimiento afecta nuestra vida relacional cuando matamos ya todo en cuanto a ya no queremos visitar a nadie. No quieres ir a ver a nadie. Ya lo matas eso ya. No quiero visitar a nadie, no quiero ver a nadie. No. Hay pautas ineludibles para ser libres del resentimiento. Lo primero que tenemos que aprender es que todos seremos ofendidos muchas veces y todos ofenderemos muchas veces. Santiago 3:1, ¿no? La otra pauta dice, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tenemos que ofendernos? ¿Por qué? Dice, porque no podemos evitar. Es parte de nuestro paquete, de nuestra debilidad humana, es parte de nuestros orgullos escondidos y es parte de nuestros
ocultos, dice, de nuestros profundos dolores ocultos. O sea, a veces vamos a ofender sin pensar porque hay dolor dentro de nosotros. Hay un dolor oculto y sin querer has ofendido. Sin querer has dicho esa palabra, ¿no? Por ejemplo, a mí en la escuela dominical siempre me rechazaron porque fui muy estaba endemoniada, pues, ¿no? Yo he sido liberada en esta iglesia, mi pastora Marina, mi pastor Luis, ellos me han liberado, ¿no? Entonces la maestra de escuela dominical hacía así, y ¡prum! Me ponía y ¡prum! Me cerraba la puerta en la cara, ¿no? Entonces, cuando yo en mi vida adulta me he encontrado con niños que son igual a mí, yo he querido reaccionar con esos niños como hicieron conmigo, rechazarlos. Y Dios ahí mismo me ha confrontado, ¿no? ¿Te estás vengando? ¿Quieres que te recuerden como tú recuerdas a la maestra de tu escuela dominical? ¿O quieres que te recuerden de otra forma? Y yo, sí, Señor, ¿no? Iglesia, no es fácil para mí, pero trato de vivir, de no hacer con esos niños lo que hicieron conmigo, ¿no? Iglesia, tú podrías estar afectando a tu entorno porque dentro de ti hay dolor oculto. Podríamos estar ofendiendo con reacciones, gestos, respuestas dirigidas por el resentimiento guardado. Podría ser intencional o casual, pero el dolor guardado direcciona, dice, la intención de ofender por causa de nuestra naturaleza caída. O sea, a veces tú ni cuenta te vas a dar y has ofendido. Y iglesia, y lo que Dios nos manda cuando alguien viene, sobre todo nuestros hijos, ¿no? Que a veces decimos, ay, parece una niña ya, que a cada rato se ofende. Pero no, es Dios tratando con nosotros, que tenemos que estar pidiendo perdón, para que salga de nosotros el resentimiento. Otra pauta ineludible para ser libre del resentimiento, dice, es que tenemos que entender que no podemos evitar ser ofendidos, iglesia. No vas a poder evitar ser ofendida. Te vas a ofender hasta por el chofer, por el cobrador. Me dio que hacer porque yo venía pues del hospital. Y tomo el otro colectivo porque hay que venir ahora en varios carros. Y yo había ofendido a la chica porque le dije, ¿puedes arrimarte? Y yo no me había dado cuenta que estaba helado del sol. Y entonces ella agarra y le digo, por favor voy a pasar, le digo así, ¿no? Y me grita, pase señora, usted pase, me dice, ¿no? Y yo, ¿por qué me ha tratado así? Digo, ¿no? Y cuando voy a pasar, ¡pam!, me da dos codazos, ¿no? Y digo, Dios mío, ¿pero qué le hice? Digo así, no, padre, ¿por qué me ha pegado esta chica? Cuando me siento y me empieza a dar el sol, digo, ay, ya, Señor, ella ha creído que le quería quitar su asiento de privilegio donde estaba la sombra, ¿no? Pero miren, ¿no? O sea, no vamos a poder evitar que nos ofendan. Miren, iglesia, yo estoy luchando con este temperamento porque la amargó de hace 3 meses atrás. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no, pero ya, como ya había leído, estoy leyendo y también el tiempo con Dios, el tiempo con la palabra nos está hablando, ¿no? Que tenemos que. Yo decía, Señor, no voy a reaccionar, ayúdame a representarte, decía, ¿no? Entonces, no vamos a evitar eso, ¿no? Pero sí somos responsables, dice, de nuestra reacción emocional ante cualquier ofensa hecha. Somos responsables. Tú y yo decidimos
decidimos no ofendernos. Romanos 12:17 dice, no paguen mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos, dice, ¿no? ¿Es difícil? Ay, iglesia, ¿me lo va a decir a mí que Dios está tratando conmigo? Es muy difícil, pero no es imposible porque tenemos al Espíritu de Dios que vive en nosotros, que nos ha vestido de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Tenemos dominio propio. Luego tenemos Primera de Tesalonicenses 5:15, donde dice, tengan cuidado de que ninguno pague a otro mal por mal. Al contrario, procuren hacer siempre el bien, tanto entre ustedes mismos como a todo el mundo, ¿verdad? Iglesia, tú dirás, sí. Iglesia, yo tengo 2 vecinas que cuando barren me dejan su basura en mi puerta. Antes yo agarraba la basura y lo ponía en su puerta, ¿no? Me miraba qué basura es, esta es de la tienda, ¿no? Un día me encuentra, ¿no? ¿Qué le pasa? Usted está loca, me dijo, ¿no? No, no estoy loca, porque esta es su basura de usted, ya. Y entonces, ¿ahora qué hago? Barro las 2 frontales, barro para que no haya basura. Y anteayer salgo y encuentro nuevamente la basura. Y le digo, Señor, tu palabra dice que no debo hacer a otros lo que me hacen, pero ayúdame, Señor. ¿Cómo tuviera una cámara para que me ayude? Porque esta cámara no da para allí, da para acá. Estaba que renegaba yo por dentro, ¿no? Y miro la cámara que está en mi puerta y le mando a mi nuera, le digo, Lu, por favor, ayúdame, quiero ver quién ha dejado la basura ahí, ¿no? Y me manda y encuentro a la vecina dejando toda. Y ya la ira quería salir, ¿no? Y el Señor me hablaba, no hagas a otro lo que quieres, sí, Señor, pero no hagas a otro, no hagas a otro. Ya, Señor, está bien. Entonces le mando, vecina, se ha olvidado de recoger su basura. Entonces ella me manda un mensaje de ofensa, me imagino, ¿no? Pero yo dije, no lo voy a leer, Señor, no lo voy a leer. Y al rato lo borra. Y de mí dice, sí, vecina, me he olvidado de recoger, perdóneme, gracias, Señor, ¿no? Pero mire, no es fácil lo que nos dice acá Primera de Tesalonicenses 5:15, no dice, tengan cuidado, dice, no pagues a otro mal con mal, o sea, no le dejes su basura con su basura, no lo hagas, dice, ¿no? No lo hagas, dice, al contrario, procura hacer siempre el bien, por tanto, entre ustedes mismos como a todo el mundo. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, dice, ¿no? Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a recibir bendición, ¿no? Qué difícil es. Yo trabajo en un mercado, iglesia, ¿no? Y hace 2 semanas atrás una compañera empezó a insultarme, ¿no? Insultarme porque están entrando muchos delincuentes al mercado, ¿no? Entonces, a partir de las 3 de la tarde, de cierto lugar para atrás, ya no hay nadie. Entonces, cuando yo estoy, yo no dejo que entren. Entonces, yo veo que mi compañera que esté ahí, que le toca cuidar, lo deja entrar, ¿no? Y salgo y le digo, Silvia, ¿lo has dejado entrar? ¿Qué te pasa si eres pastora? Eres una mal pensada, así tienes la palabra, tienes mente cochina, gente pobrecita que viene acá porque piensas mal. Un insulto tras insulto, ¿no? Entonces yo digo, Señor, ayúdame, guárdame, Señor. No le contesté, pero antes me peleaba, ¿no? Pero miren, qué difícil es no devolver insulto por insulto. Qué difícil es, iglesia. ¿No? Es muy difícil. Te están insultando, estafadora, porque dicen que como tengo varios puestos, soy una estafadora, ¿no? Miren lo que el diablo quiere convertir las bendiciones de Dios, ¿no? Pero no es así. La iglesia, entonces, no es fácil. Luego, Primera de Pedro, Proverbios 24:9 dice, ¿no?
La intención del necio es el pecado. No hay quien soporte al insolente, ¿no? O sea, iglesia, no te vuelvas un insolente con las personas que no van a entenderte. No te resientas con ellas. Otra pauta ineludible, ¿no?, de cómo lidiar para no resentirnos es nuestra reacción. Demuestra quién está al control de nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿no? Cuidemos de no seguir alimentando nuestro corazón del resentimiento, ¿no? Dice, tu reacción está demostrando qué controla tu corazón. ¿Qué controla? Si hasta el día de hoy tu corazón ha estado controlado por el resentimiento, pon en práctica esta palabra, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Y Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, proponte hablar vida de aquí en adelante. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma, dice, ¿no? O sea, tú sabes que estás resentido, tú te conoces, tú sabes, iglesia, pero Cristo te ha hecho libre. Él ya llevó todas tus ofensas en la cruz del Calvario. Ahí están crucificados. Por lo tanto, iglesia, de aquí en adelante, que lo que hay en tu corazón, ¿no?, demuestra quién controla tu corazón. Que de aquí en adelante tu corazón esté controlado por Dios, por sus promesas y no por el resentimiento. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. La Biblia dice que somos hijos de Dios y que aquí en la tierra reflejamos a Jesús. Somos buenos porque Jesús nos ha hecho buenos. Amén. Pauta ineludible, otra pauta ineludible. El único y genuino remedio contra el resentimiento es el perdonar al ofensor para ser libre del dolor y la amargura. Esto, iglesia, lo vamos a estudiar, lo vamos a ver en el tercer tema. La conclusión de este mensaje, Ibe Callao, es: mira que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procura siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. No digas, como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. No digas eso, iglesia. Hoy tú le puedas decir al Señor: Padre, reconozco que estoy resentido. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Y podemos decirle a Dios: Señor, a través de tu palabra puedo escanear mi corazón, Señor. Tú has hecho una radiografía a mi corazón. Y sí, Padre, estoy resentido. Hay una salida, Padre. Hay una salida. Si bien es cierto, Señor, hay pautas que me ayudarán a ser libre del resentimiento, también hay una salida. Señor, como iglesia en esta mañana, oramos, Padre, para hacer carne este pasaje bíblico de Santiago 3:1, donde nos dice, Señor, que todos ofendemos muchas veces.
Todos, Padre, todos ofendemos. Y Señor, siempre vamos a ofender y nos van a ofender porque es parte de nuestra debilidad humana, parte de orgullos escondidos, parte de dolores ocultos que puedan estar guardados en nuestros corazones. Señor, si bien es cierto, no podremos evitar, Señor, las ofensas, pero sí podemos evitar las reacciones. Ponte a cuentas, iglesia, con Dios. Ponte a cuentas. Aquí estamos, Padre. Aquí estamos. ¿Podemos cantar una canción? Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Que no controle mi corazón el resentimiento, Padre. Que yo, al seguir la secuencia de esta enseñanza, pueda aprender el camino del perdón. Señor, ayúdame, Padre. Ahí, iglesia, tú anda identificando tus caminos de resentimiento. Anda identificando cuáles reacciones tienes que te están demostrando que estás resentido. Recordemos que Caín en su resentimiento quiso matar, mejor dicho, mató a su hermano Abel. Agar deseó la muerte de su hijo. Los hermanos de José desearon la muerte de su hermano. Y así cada uno de nosotros podría estar deseando la muerte de aquel con quien estamos resentidos. Pero Señor, así como clamó la sangre de Abel, así hay muchas personas que están resentidas, que están tristes porque reconocen que sus hijos o sus padres están resentidos contra ellos. Te claman a ti, Señor. Hoy te claman a ti, Señor. Te claman a ti el camino, la salida, Señor, la salida hacia el resentimiento, Padre. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dale las gracias porque Él es el camino a tu libertad. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste
puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Vamos, iglesia, dale las gracias a Dios. Levanta tus manos y dile gracias porque soy libre del resentimiento. Dile, Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Él romperá toda atadura de resentimiento. Puedes estar encadenado al resentimiento. Puedes no avanzar porque el peso del resentimiento te impide avanzar. No, y no solo a ti, sino a tu descendencia. Hoy tú puedas decirle: Señor, en la cruz has dado tu vida por mí. Dile gracias, porque hoy tú rompes esa cadena. Hoy tú rompes, hoy desato mi corazón. Libro mi corazón del resentimiento. Señor, dile ahí: Señor, estoy resentido. Empieza a decir: pero hoy, Señor, gracias por hacerme ver que muy oculto, muy dentro de mí hay resentimiento, Padre. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.